Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. También tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos. Es la última calle bajando a la mano derecha, ahí en Los Naranjos. Tenemos cultos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 6 de la tarde los domingos y a las 6 de la tarde para oración y estudio bíblico los miércoles. Les invitamos a escudriñar las Escrituras con nosotros. Ahora, antes de entrar en nuestro mensaje en Hebreos capítulo 2, vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2.
donde nuestro texto habla del temor de la muerte. Recientemente tuvimos aquí en este programa un estudio sobre el contraste entre un temor piadoso, el temor de Dios, y un temor no piadoso, es decir, un temor hacia los hombres, el temor del hombre que trae lazo en la vida de una persona. Concluimos este estudio viendo que un temor no piadoso teme lo que los hombres pueden hacer a uno. Pero un temor piadoso teme lo que Dios puede hacer a una persona. Hablando del juicio eterno, a veces tememos lo que los hombres dicen y lo que pueden hacer a nosotros. Cristo dijo, no temen lo que los hombres pueden hacer, pueden matar tu cuerpo, pero no tu alma. Pero más bien antes se debe temer a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es el temor de Dios. Pero este temor, gracias a Dios, se convierta en una confianza en el creyente. El temor de Dios es algo positivo. El temor carnal, humano, es negativo, nos esclaviza, nos impide hacer la voluntad de Dios. El temor de Dios nos energiza y anima a obedecer a Dios y confiar en Dios y saber que su palabra siempre será cumplida. O dando bien cuando desobedecemos, dando bien Dios a nosotros cuando obedecemos, pero recompensando con mal cuando no le obedecemos y no le tememos. Pero ahora queremos ver otro contraste. Queremos ver el contraste entre el temor, es decir, el miedo, el temor de la muerte. El temor de la muerte. Uno que teme a Dios no teme a la muerte. El que no teme a Dios sí teme a la muerte. Teme lo que le va a pasar después de la muerte, lo que le espera después de la muerte. Pero fíjese, la Biblia enseña claramente, el que conoce a Jesucristo como su Salvador personal y así confía en Dios, obedece a Dios y teme a Dios, no tiene miedo de la muerte. ¿A poco? Tú dices, ¿a poco? ¿De veras es posible vivir y aún morir sin miedo? ¿Sin temor de la muerte y lo que sigue después de la muerte? Gracias a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece la bendita promesa y posibilidad de vivir y morir en paz y plena seguridad delante de Dios, en paz con Dios y en plena seguridad, sin temor ante la muerte. Amigo mío, le invito a oír lo que la Biblia dice acerca de, este es el título de nuestro mensaje, la dicha de vivir libre del temor de la muerte. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta dicha de vivir libre del temor de la muerte? Pues vamos a ver en primer lugar aquí en nuestro texto en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Número 1, por la gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte por todos los hombres. Hebreos 2, versículo 9 dice que Jesús tomó forma humana y a causa del con este propósito, a causa del padecimiento de la muerte. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nació para morir. Nació para morir en la cruz, para que por la gracia de Dios Jesús para que por la gracia de Dios gustase Jesús la muerte por todos. Es decir, para experimentar. Cristo nació para morir, para experimentar, para sufrir la muerte por todos los hombres, en su lugar como su sustituto personal. Amigo mío, la muerte es el pago que todo pecador merece por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecador nace ya muerto espiritualmente.
Efesios 2, 1 y 5 dice que ya el pecador es muerto en sus delitos y sus pecados. Pero también Romanos 5, 12 habla de cómo la muerte, no solo separación de Dios, pero la muerte física entró por el pecado de Adán y Eva con él, juntos. El pecado entró por Adán, el primer hombre que pecó contra Dios. Dice que el pecador entonces va a morir físicamente también un día futuro. Ya es muerto espiritualmente, va a morir físicamente un día futuro, pero en tercer lugar el pecador no arrepentido, no salvo ni perdonado por Cristo y su sacrificio en la cruz, tal pecador morirá eternamente en el castigo eterno del lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20 y 21 habla de la muerte segunda. Es una muerte espiritual y eterna de alma y cuerpo en el sufrimiento eterno. La paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Pero mire, ¿quién pagó la muerte por ti y por mí? Era el pago que nosotros merecemos, debemos pagar por nuestro pecado, pero alguien nos amó. Y por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, Dios envió a su Hijo a gustar la muerte, es decir, experimentar, sufrir en la cruz, gustar la muerte por todos los hombres, por ti y por mí y por todo ser humano. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él no murió como pago por sus propios pecados porque no tenía pecados, sino Jesucristo murió como pago por nuestros pecados, todos nosotros. Primero de Pedro 3, 18 dice que Jesucristo el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Romanos 5, versículo 8 dice que Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, gustó la muerte en nuestro lugar como nuestro sustituto, como pago por todos nuestros pecados. Amigo mío, esto es la gracia de Dios. Usted no mereció este pago a su favor. Pero gracias a Dios, Dios le ama a usted y le invita a usted a venir a Jesús, su Hijo, y creer que su muerte en la cruz fue por ti y todos tus pecados como pago completo y perfecto. Dios no pide ofrendas. Dios no pide sacrificios de ti. Dios no pide buenas obras de ti. Dios no pide dinero de ti. Dios no pide sacramentos de ti. Ni ninguna otra cosa humana. Porque Jesús pagó todo. Él gustó la muerte por ti y por mí, por tus pecados y mis pecados y de todo pecador en todo el mundo. Cristo ya hizo el sacrificio que Dios pide. La paga del pecado es muerte. Dios pide muerte por nuestros pecados, pero en tanto amor y gracia envió a su Hijo a pagar por nosotros, porque para darnos a nosotros perdón, salvación y vida eterna como regalo. Amigo, escucha, regalo gratuito. Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el don o regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo puede uno vivir con la dicha de ser libre del temor de la muerte? Número uno, tiene que entender que por la gracia de Dios, Jesucristo ya gustó la muerte por todos. Número dos, hay que creer, entender y creer que por medio de la muerte, Jesucristo destruyó al diablo y su señorío del diablo rompió su poder sobre la vida del pecador. Por medio de la muerte, Jesucristo destruyó al diablo, rompiendo su dominio, uso la palabra imperio, la Biblia, su dominio de la muerte en la vida del pecador.
que cree en Él como su Salvador personal. Sin duda, el pecado y la muerte entraron en el mundo por obra del diablo mismo, de Satanás. Él es el tentador y engañador por quien la mujer y después Adán tomaron del fruto prohibido y pecaron y sufrieron todas las graves consecuencias del pecado. Sintieron por primera vez miedo en la presencia de Dios. Sintieron vergüenza por su desnudez y también se alejaron de Dios y se escondieron de Él o trataron de hacerlo. Pero también, además de todo esto, murieron espiritualmente cuando pecaron y después murieron físicamente. Esto era el principio de la muerte en este mundo. Y de Adán y Eva pasó el pecado y ha pasado la muerte también a toda la raza humana, hasta ti y a mí y nuestros hijos. Y si Dios permite más vida, este pecado y muerte va a ir de generación en generación por medio de obra del diablo, de Satanás, el maligno. Y de esta manera, tentándonos a pecar, gana poder y autoridad sobre las vidas de los seres humanos. La Biblia habla de que el ser humano está bajo la potestad o autoridad de Satanás. Hechos 26, 18. Está bajo la potestad de las tinieblas. El reino de Satanás es de tinieblas. Colosenses 1, 13. ¿Y qué es el deseo de Satanás? Pues es sencillo. Quiere tentarnos y seducirnos a pecar y rebelarnos contra Dios como Él y sus ángeles. Y número 2, quiere llevarnos al mismo fin de Él y de sus ángeles rebeldes. Mateo 25, versículo 41, dice claramente que es el fin del diablo y de sus ángeles rebeldes y de todo ser humano que no se arrepiente de su pecado y no cree en Jesús y su sacrificio en la cruz para su perdón y salvación y vida eterna. Mateo 25, 41, en el día de juicio, Jesús dice, entonces dirá Jesús también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 46. Y irán estos al castigo eterno. ¿Qué quiere hacer con tu vida, amigo, amiga? Quiere inducirte, seducirte, tentarte a pecar contra Dios y su palabra, su santa ley, y quiere llevarte al destino eterno suyo, el infierno. Es su meta. Y está ganando, haciendo estragos y ganando alma tras alma, tras alma, tras alma. ¿Va a ganar tu alma a pecar? Ya lo ha hecho contigo y conmigo y con todo ser humano. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12 y 23. Entonces, Satanás ahora está muy cerca de llevarte también al destino eterno suyo, el mismo infierno. Pero amigo, escucha la buena nueva del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias a Dios que por la muerte de su Hijo en la cruz, Dios destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio, es decir, el dominio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, al decir la Biblia que Dios destruyó al diablo, no quiere decir que desde la muerte de Cristo en la cruz, el diablo está muerto o dejó de existir, porque sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sigue tentándome todos los días y a ti también. Está activo el diablo, pero es destruido en este sentido bíblico. Su poder sobre el creyente en Jesús,
Y especialmente el creyente en Jesús y su muerte en la cruz, el poder del diablo pierde su dominio sobre tal persona. Su poder es hecho inoperativo, nulo, inefectivo, impotente. Ahora el pecador no tiene que pecar, porque tiene a Cristo en su vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el lema del cristiano verdadero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí, dice el cristiano, que el que está en el mundo. Es Filipenses 4:13 y 1 de Juan 4:4. Pero mire, no solo es hecho inoperativo, nulo, inefectivo, impotente el poder del diablo sobre el creyente obediente en Jesucristo, el creyente que de veras está viviendo por Cristo, por fe, es victorioso sobre el pecado, sobre el diablo, pero también sobre la muerte. Y ahora no tiene miedo el creyente en Jesús y su muerte, no tiene miedo tal creyente de la muerte. Es como si Dios hubiera quitado los dientes del león rugiente, el diablo. Quitó sus dientes, quitó sus garras, puso una correa sobre su cuello y ahora el diablo no puede destruir eternamente el creyente en Jesús. Y vamos a ver más al ratito de esto. Pero gracias a Dios que la muerte de Jesús, creyendo que Él murió por mí como mi sustituto por todos mis pecados, me libra del temor de la muerte. ¿A poco? ¿Cómo? Bueno, en primer lugar hemos visto que por la gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte por todos los hombres. Número 2, por medio de la muerte, Jesucristo destruyó al diablo, es decir, le hizo inefectivo, inoperativo en su poder sobre la vida del creyente y especialmente el poder de infundir temor en él. Pero ahora, número 3, por medio de su muerte, Jesús libra al creyente en él del temor de la muerte. Y vamos a ver cómo. Por medio de su muerte en la cruz, Jesús libra al creyente en él del temor de la muerte. Nuestro texto dice, así que, por cuanto los hijos, hablando de creyentes en Jesús como Salvador personal, como ellos participaron de carne y sangre, Él también, Dios, el Hijo de Dios, también participó de carne y sangre, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio, el control o dominio de la muerte, esto es el diablo. Y Jesucristo, por medio de la muerte, vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los que temen la muerte viven en una esclavitud. Miedo es una forma de esclavitud toda la vida. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿A dónde voy a ir? ¿Y qué va a hacer Dios conmigo? Y esto debe preocupar cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que por medio de la muerte Jesús puede libra a los creyentes de este temor mortal. En tres maneras. Número 1, Jesús los libra de la condenación eterna y así del temor de la muerte. Jesús por su muerte libra al creyente de la condenación eterna. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y pagó por nosotros. Mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios como sumo sacerdote y abogado y único mediador entre Dios y los hombres, el que también intercede por nosotros. Cristo quita el temor de la muerte del creyente porque Él libra al creyente de la condenación eterna. Cristo fue condenado por Él. Por el que cree en su muerte. Si Cristo fue condenado por mí y por mis pecados en la cruz,
entonces no hay más condenación para mí, confiando en Él y su muerte en la cruz por mí y para mi perdón. Número 2, Jesucristo libra al creyente del temor de la muerte porque los asegura a los creyentes de su amor eterno. ¿Puede imaginar entrar en una relación con Jesucristo y Dios el Padre y es un amor eterno? Pues no hay condenación en amor. Y no hay temor, dice 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor. No hay temor. Mire lo que la Biblia dice acerca de este amor eterno. Romanos 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este es para un creyente en Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Antes, en todas estas cosas negativas, pero Dios los encamina para bien, Romanos 8:28, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, es decir, poderes angélicos malignos de Satanás, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y dónde reveló Dios su amor? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8, que ya citamos. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, creyendo en Él y su muerte para mi perdón y salvación, dice versículo 38, que ni la muerte puede separarme del amor de Dios. Número 3. Cristo quita el temor de la muerte al creyente, prometiendo al creyente la vida eterna. Hay tantas promesas que no tengo tiempo, pero en la vida eterna, ¿dónde hay lugar para muerte y muerte eterna? No hay lugar. Entonces, Romanos 6:23, otra vez, la paga del pecado, lo que merecemos, es la muerte física y eterna. Mas la dádiva, el regalo gratuito, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la gran pregunta es, ¿tienes tú este regalo? ¿Lo has recibido por fe? Efesios 2:8 dice que por gracia, favor inmerecido sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe en la presencia de Dios. O te vas a salvar creyendo en Jesús y su muerte en tu favor y en tu lugar, o vas a tratar de pagar por tu propia salvación con tus buenas obras o tu buena vida o tu relación o cualquier cosa sea de este estilo. O vas a salvarte a ti mismo o ayudar a salvarte a ti mismo por medio de tus obras y tu propia bondad y justicia, o vas a arrepentirte de todo esto que no sirve para tu perdón y salvación y vida eterna. Arrepentirte de haber confiado en ti mismo y en tu religión o en otro personaje. Porque en ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna buena obra, ningún ser humano vas a encontrar perdón y salvación de tu alma, solo en la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Cristo murió por ti y tus pecados, resucitó el tercer día. Lee el libro de 1 de Corintios, capítulo 15. La resurrección de Jesucristo de los muertos asegura la resurrección para vida eterna de todo creyente en Él. Lee 1 de Corintios capítulo 15. Y en su venida por los suyos,
Él va a arrebatar a los vivos, resucitar primero a los muertos que murieron creyendo en Él, y arrebatar los vivos creyentes, y van a encontrar a Cristo en el aire. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, léelo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Los muertos resucitados y llevados con Él al cielo. Los vivos creyentes arrebatados, resucitados los muertos, arrebatados los vivos para estar con Cristo en el aire, y vivirán en un nuevo cuerpo inmortal, incorruptible, con Jesucristo en la casa del Padre, con una ciudadanía celestial por toda la eternidad. Así enseña la Biblia. Entonces la gran pregunta, amigo mío, es, ¿estás viviendo con el temor de la muerte? ¿Y puedes dar el lujo de morir con este temor de la muerte e ir al castigo eterno, de fuego eterno, creado para el diablo y sus ángeles, pero habiendo sido engañado por el diablo y sus ángeles y escogido el camino de pecado, llegaremos a aquel fin de la muerte eterna del infierno, a menos que nos arrepintamos? Hoy es el día que Dios te invita, y creemos en Jesucristo y su muerte en la cruz como pago único, perfecto y suficiente por mis pecados, y ahora invocando un Señor y Salvador resucitado para perdón y su regalo de vida eterna, y Él entrará en tu corazón, perdonará y quitará tu pecado. Él mismo entrará en tu corazón, te dará su Espíritu Santo, nacerás hijo de Dios, y ahora vivirás y podrás morir sin temor de la muerte. Te invito a buscar a Jesucristo y este regalo de salvación y vida eterna mientras que pueda. Y que Dios le bendiga a usted y a toda su casa en 2018. Damos gracias a Dios que hay esperanza, amigos. Hay esperanza frente a una muerte segura y un castigo después. Hay promesa de vida eterna, vida nueva aquí y vida eterna con Cristo, solo en Él, por fe. Les invitamos a seguir viendo nuestro programa. También les animamos a seguir leyendo la Biblia, comenzando quizás con el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan en el Nuevo Testamento, y leyendo hasta que encuentres el secreto de salvación, que es fe en Cristo Jesús, y para comenzar una nueva vida. Tenemos cultos también, calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, a las 10 y 11 de la mañana y 6 de la tarde los domingos, y a las 6 de la tarde los miércoles. Que Dios les bendiga ricamente a todos. Y ahora vamos a escuchar otra pieza de música antes de terminar este programa.